Diego, ¿se habrá desconectado la doctora Schneider? Porque no me contesta a mí tampoco. Doc no me Sí, figura con... Tiene yo, aparentemente el teléfono encendido. yo recién tuve un corte de luz y me tuve que reconectar, por eso no sé qué pasó. Disculpe, doc. Yo sí la veo a la doctora Schneider. Sí está. También la veo. Ok, Ah, Tiene apagado su parlante la Doc, doctora. Ahora. la voy a llamar por teléfono. Doc, buen día. ¿Puedo Sí, decir algunas cositas que sí, por supuesto, por chicos. ahí Pregunten mientras tanto. se estuvo hablando acerca de lo mismo en el grupo de WhatsApp, del grupo de lo de quinto? Ayer en la clase de obstetricia volvimos a tener el mismo problema con un troll, entre comillas, ¿no es cierto? Que Ajá. otra vez interrumpió en la clase, se puso a hacer interrupciones molestas, rayó el power. Y la verdad que fue bastante frustrante porque la mayoría de la clase se la pasó molestando. Y por Por ahí, favor. en nombre de todo el grupo, queríamos decirle que la verdad que no es ningún tipo de broma interna ni nada por el estilo. Ninguno de nosotros como alumnos, la verdad, estamos ni con el tiempo ni con la disposición como para molestar en una clase que tanto como que nos compete como no, ¿no es cierto? Porque la verdad que es útil y que no nos queremos quedar sin clase, porque la verdad que ayer volvió a pasar y se ve que la persona esta que está interrumpiendo las clases se está esmerando muchísimo para molestar y bueno, que nada, eso, no nos queríamos quedar sin los teóricos y creo que estoy hablando en nombre de todos los alumnos, ¿no es cierto? Que la verdad que nos sirve muchísimo como guía y no queremos perder de los teóricos ni los beneficios de esto por culpa de una o dos personas que la verdad que no tienen nada que hacer en la casa, por lo visto. Y nada, eso nomás. Pedro Domínguez le habla. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente nos hace muy bien que nos aclaren que ustedes tienen mucho interés y que también a ustedes les molesta la actitud de esta gente. Quédense tranquilos, yo creo que la facultad se está interiorizando mucho en este caso, se hicieron varias reuniones, van a tratar de identificar a la persona y de poder bloquearla. Creo que inclusive habían intentado o estaban intentando ver cómo se hacía una denuncia directamente a Zoom, así que eh, no se resuelve todavía el problema, pero les aseguro que la facultad está tratando de poder bloquear todo esto. Y bueno, mientras tanto vamos a tener un poquito de paciencia y entre todos nos vamos a ayudar. Muchas gracias, Pedro. Es estimulante que ustedes nos digan de que a ustedes sí les interesa participar de esto. Gracias. De nada, Doc, la verdad, como le dije, era muy frustrante. Yo ayer estaba llenísimo de bronca que estaban rayando los power, poniendo sonido, y la verdad que hay que tomarse el tiempo de molestar porque encima hay que crearse una cuenta, hay que entrar, y bueno, se ve que está bastante esmerado el tipo para molestar. Ay, yo también por ahí los entiendo un poco porque digo, bueno, en esta época de pandemia estamos todos tan depresivos en algunas situaciones porque es agotador este aislamiento y este control en todo. Y reconozco que ustedes son extremadamente jóvenes, con muchísimas ganas de hacer tantas cosas y a veces ni siquiera pueden ir a un gimnasio o a ir a visitar a un amigo, ir a estudiar con otro. Entonces, por ahí digo, bueno, se buscan la manera de divertirse, de hacer algo chistoso en el día. Pero es como les dije la vez pasada, una vez es divertido, dos veces ya no tanto, y después suspendamos porque no tiene sentido. Ya como anécdota,
de lo que hicieron en el 2020 está bien, pero después ya es molesto y ya uno empieza a advertir que es otra la intención. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esta novela con nuestro troll. No, claro, la verdad, desde el principio nunca fue ningún tipo de broma interna ni nada. Nosotros, la cursada anterior no tuvimos ningún tipo de inconveniente y la verdad que de broma interna no tiene nada y creo que nadie del grupo tampoco creo que se reiría con algo similar, así que la verdad, nosotros no nos hacemos responsables por la persona esa, ni tampoco estamos en chiste con la misma, así que... Bueno, muy bien. Me encanta que lo hayan aclarado y estoy recibiendo también algunos chats que me dicen que no es ninguna broma y que ustedes no participan del chiste. Bueno, me siento muy cómoda entonces en recibir a este grupo que se nota que son muy maduros. Vamos a tratar de conectarnos con la doctora Gis y no robarle más tiempo. Gracias, chicos. Acá estoy, no sé si se me escucha. Se la escucha bien, doctora. Ok, Te estamos escuchando un poquito entrecortado, Gis. entrecortado. Sí, ahora te escuchamos bien. Ok. Buen día, chicos, ¿cómo están? Adelante. Arrancamos entonces, comparto la pantalla. ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve, doc. A ver que voy a tratar de sacar los cuadraditos del chat este que me quedó acá. Aguántenme 2 segundos. ¿Alguien tiene idea de cómo saco ese chat de ahí para que no tengan todo el tiempo ustedes viéndolo? Nosotros no lo vemos, doctora. Ah, lo veo yo nomás. Me parece que sí. Sí, sí, doctora, usted nomás. Ok, a ver que esto no me está pasando. Me aparece todo el tiempo adelante de mi PowerPoint toda la actividad del Zoom. A ver. Voy a tratar de corregir esto. Ahí. Ahí sí me queda mejor. ¿Se ve bien? Arrancamos entonces. Vamos a hablar hoy sobre, o vamos a arrancar hablando sobre divertículos esofágicos. ¿Sí? Y después vamos a seguir varios temitas. Bien, vamos a decir entonces que un divertículo es por definición, una evaginación de la pared, en este caso esofágica, en forma de bolsa ciega, como pueden ver en los dibujitos, o en forma de saco también, van a ver en las definiciones, que se comunica con la luz principal del órgano. En el primer dibujito van a ver cómo está el divertículo, ¿sí? Se comunica con la luz, como dice la definición, y al lado van a ver varios, lo que tenemos al lado es una seriada, ¿sí? Y una endoscopía que nos permite identificar el divertículo. Estos divertículos vamos a clasificarlos de varias maneras y arrancamos diciendo que podemos tener divertículos en el esófago proximal, en el esófago medio y en el esófago distal. ¿Bien? Así que esta clasificación va a estar dada por la localización del divertículo y el más común del primer grupo es el famoso divertículo de Zenker, que después vamos a hablar un poquito específicamente de ese tipo. También podemos clasificarlo según el mecanismo de producción, o sea, qué llevó a la formación de este divertículo, y vamos a tener que se pueden formar por pulsión, ¿sí? Generalmente son yuxtaesfinterianos, y esto se da por aumento en la presión intraluminal del esófago con
O sea que esto conlleva una protrusión de mucosa y submucosa a través de una zona débil de la pared muscular, ¿sí? O también pueden ser por tracción o retracción de la pared esofágica por un proceso de cicatriz o un proceso plástico que esté adyacente al esófago, sea inflamatorio, sea neoplásico, en fin. Otra forma de clasificarlos va a ser la constitución de la pared, ¿sí? Vamos a tener divertículos verdaderos o falsos según las capas que estén integrando ese divertículo. Los verdaderos van a poseer todas las capas de la pared esofágica y en los falsos o pseudodivertículos también llamados, vamos a tener solamente formando parte de la pared la mucosa y la submucosa, ¿sí? Una última forma de clasificarlos va a ser según el origen, ¿sí? Si ya vienen congénitos o sean adquiridos. De todos estos que nombramos, la mayoría, ¿sí?, de estos divertículos esofágicos van a ser adquiridos y secundarios a fuerzas de tracción. Lo más común, típico de ver, es que están producidos por adenopatías adyacentes, por supuesto, al esófago, periesofágica, que por, obviamente, un proceso plástico de inflamación o de un proceso neoplásico, van a formar este divertículo. Son más comunes en personas de mayores 50 años, el género masculino se ve más afectado, es 3,4 a 1 para la mujer, una frecuencia muy baja, ¿sí?, del 0,001 al 0,11%, y el más frecuente de todos es el divertículo de Zenker. Entonces, ¿qué es el divertículo de Zenker? Entonces, vimos que es un divertículo que se forma en la parte más superior del esófago, ¿sí?, en la parte posterior, bien, por debajo, ¿sí?, del músculo constrictor inferior, faríngeo, repasamos ahí la anatomía, por encima del músculo cricofaríngeo, ¿sí? Es una zona débil que se conoce como el triángulo de Killian. Van a estar dados por pulsión debido a una incoordinación en la musculatura en el momento de la deglución. Hay varias teorías, algunos hablan de un espasmo del cricofaringio, del reflujo gastroesofágico, de los trastornos neuromusculares de la zona baja de la faringe. Algunos hablan de una calasia cricofaringia o una disminución en la luz del esfínter esofágico superior. Así que cualquiera de estas teorías básicamente van a llegar a lo mismo, que es la falta de relajación del esfínter superior, ¿sí?, aumento de la presión en la faringe, y esto nos va a llevar a la herniación de la mucosa y la submucosa en esta zona débil que dijimos que se llama el triángulo de Killian. ¿Bien? Recuerden que entonces es por pulsión. En la evolución, ¿sí?, en la evolución cronológica, digamos, de este divertículo de Zenker, vamos a tener estas presentaciones. La primera, como ven ahí, se denomina en espina de rosa, ¿sí?, y es el inicio de este divertículo. Y luego vamos a tener la clasificación de Halley, de Lahey, que nos va a estar describiendo más que nada el diámetro, ¿sí?, y la orientación del orificio. En un Lahey 1 va a haber una evaginación simple de la pared posterior, en donde el eje del orificio sigue siendo vertical. En el Lahey 2 ya va a haber un mayor tamaño del divertículo, ¿sí? Ya vemos que el orificio tiene como una inclinación oblicua hacia atrás, y ya en el 3 este orificio se hace casi transversal, ¿sí?, y por supuesto tiene un mayor tamaño este divertículo. Con respecto a la clínica, también va a estar dada según el tamaño. Vamos a tener disfagia progresiva, por supuesto, primero sólidos, luego líquidos. En el 95% está presente esto. Regurgitaciones,
en un 80%, halitosis, cialorrea, dolor, tumoración, ¿sí? Que se va a poder ser notable para el paciente en el cuello, y manifestaciones extraesofágicas que van a ser tos, disfonía, pérdida de peso y la neumonía o neumonitis por aspiración. Con respecto al diagnóstico acá, sí o sí el esofagograma, ¿sí? Que nos va a dar un parámetro de la localización del divertículo, el tamaño, ¿sí? Y ya poder clasificarlo según el orificio. No sé si pueden apreciar ahí. Se ve en el primer dibujito esa seriada o tránsito que nos va mostrando en varios ángulos esta localización. Lo mismo en los siguientes dibujos y ya uno más grande en el que está bien a la derecha. La endoscopía es controversial, ¿sí? Es innecesaria, incluso puede ser riesgosa por el riesgo de perforación. Ustedes saben que la endoscopía se vale de ir insuflando, ¿sí? Así que eso puede llevar a la perforación de este divertículo y ahí sí convertirse ya en una tragedia. Pero, sin embargo, si se la hace con todos los recaudos, con prudencia, nos permite apreciar la sección del divertículo, ¿sí? Las paredes y el contenido. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de este divertículo? Por supuesto, va a estar dada por la estasis de los alimentos, puede llevar a una infección, a una hemorragia. Este divertículo también puede fistulizar, ¿sí? hacia el espacio adyacente o incluso a órganos vecinos. Y puede llevar también a afecciones de las estructuras vecinas, en donde vamos a tener broncoaspiración, ¿sí? Por ese acúmulo continuo del líquido en el divertículo, neumonía o neumonitis, y ya la cronicidad puede llegar incluso hasta abscesos pulmonares. Con respecto al tratamiento de esta entidad, ¿sí? Va a estar impuesto obviamente el tratamiento quirúrgico siempre y cuando el paciente ya tenga síntomas, ¿sí? Y va a estar asociado, por supuesto, con el tamaño de este divertículo. Dentro de las técnicas quirúrgicas, de lo que se puede realizar como tratamiento, vamos a tener la cricomiotomía, ¿sí? Que significa hacer una incisión en este músculo que está haciendo el espasmo o está generando la falta de relajación, que puede estar asociado o no a la diverticulectomía, quiere decir la resección de este divertículo. Se puede hacer también una diverticulopexia, ¿sí? Con la cricomiotomía. Se puede hacer una invaginación, que es introducir nuevamente este divertículo, este saco, con una cricomiotomía. Y también en la actualidad tenemos la diverticulotomía endoscópica. Entonces vamos a tener que en las lesiones menores de 2 centímetros es suficiente una miotomía, ¿sí? Una incisión del músculo, liberar la tensión y hacer que pueda tener una buena relajación. En las lesiones un poquito más grandes, ¿sí? En las divertículos un poquito más grandes, ya vamos a tener que ir por una diverticulopexia y una miotomía, ¿sí? Y en los de mayor tamaño y ya con la mejor efectividad, por supuesto, del tratamiento, la diverticulotomía con miotomía, ¿sí? O la diverticulectomía, ¿sí? Con la miotomía, por supuesto, siempre. El procedimiento endoscópico para tratamiento de esta entidad va a estar reservado para los pacientes ya más complejos, ¿sí? Porque es como un procedimiento que va a paliar esta comunicación y este acúmulo de alimentos en ese lugar. Va a estar reservado para pacientes ancianos, desnutridos, enfermos crónicos, ya sea insuficiencia
cardíaca, renal, en fin. Lo que se hace es, como ven ahí, se trata de comunicar esto, ¿sí? Ampliar la comunicación, ese orificio del que hablábamos hoy, entre la luz del esófago y el divertículo, solucionando así esa disfagia y ese acúmulo continuo para evitar las complicaciones, llámese perforaciones, fístulas, hemorragias, en fin. ¿Sí? Así que es un método que ya está reservado para pacientes que quizás no puedan llegar a una cirugía un poco más compleja, como una diverticulectomía o con ya la miotomía. Y para nombrarlos rapidito, vamos a también hablar un poquito sobre los divertículos ya del esófago medio. Acuérdense que el Zenker es del esófago superior, ¿sí? Nos situamos ahora en el esófago medio, vamos a tener estos divertículos también, que son mucho menos frecuentes. Se van a ubicar más o menos a 5 centímetros por debajo de la carina. Generalmente son verdaderos, acuérdense que poseen todas las capas del esófago. No aumentan mucho de diámetro porque no hay espacio en el mediastino si se ubican en la anatomía. Y su comportamiento suele ser asintomático o enmascarado por el trastorno de base que tenga ese esófago para formar ese divertículo. Nuevamente el diagnóstico va a estar dado por el esofagograma, el tránsito esofágico. Podemos llegar a hacer diagnóstico diferencial con tomografía, ¿sí? Para diferenciarlo de tumores o alguna otra masa. Y la endoscopía, ¿sí? Lo mismo, obviamente que al ser silencioso y demás, suele ser de hallazgo en las endoscopías. Bien, el tratamiento en un paciente asintomático, por supuesto, solamente control, y ya sea clínico y con estudios del esofagograma, cada 2 años, como dice ahí, y o ya en pacientes sintomáticos vamos a ofrecer una cirugía un poco más compleja, como la diverticulotomía con miotomía, ¿sí? Y podemos sumarle un procedimiento, de antirreflujo, o sea, formar una válvula antirreflujo con el cuerpo del estómago, que se conoce como fundoplicatura tipo Nissen. Dentro del divertículo epifrénico, que recuerden que es el divertículo del esófago inferior, ¿sí? Ya va a estar situado a 10 centímetros del esófago distal, en los últimos 10 centímetros, se asocia siempre a trastornos motores, o en la mayoría de los casos, como la calasia, ¿sí? Espasmo difuso del esófago, esfínter esofágico inferior hipertónico. Y el 20% va a estar asociado a hernias hiatales por deslizamiento o paraesofágicas. Casi siempre son asintomáticos y son pequeños, ¿sí? Llegan a los 2 centímetros aproximadamente. Con respecto a la clínica, va a estar presente la disfagia, el dolor, ¿sí? La epigastralgia, y a veces ya el vómito postprandial intermitente, obviamente esto por la estasis de alimento en ese divertículo y que después se vuelca otra vez al esófago con el cardio cerrado, va a producir el vómito de la regurgitación. Y el tratamiento va a estar dado también por este mismo procedimiento de resección del divertículo y la miotomía, más una técnica de reflujo, antirreflujo, perdón. Hasta ahí un poquito de lo que es divertículo. Lo más importante es que sepan es el divertículo de Zenker, ¿sí? Y la clasificación del inicio. Igual después a lo último vamos a dar lugar a las preguntas. Pasamos entonces a hablar del síndrome de Mallory-Weiss, que se conoce también como el desgarro esofágico. ¿Sí? Es una hemorragia digestiva alta causada por erosiones longitudinales en la mucosa de la unión gastroesofágica. Suele ser secundario a vómitos violentos o tos fuerte, tos en exceso. Fue descrito hace mucho tiempo por estos 2
señores aplicados inicialmente asociaron a esta entidad al alcoholismo. Entonces, síndrome Mallory-Weiss es frecuente en alcohólicos, es muy común en personas que ya tengan de base una hernia hiatal. Estas lesiones, estas laceraciones se van a ubicar con más frecuencia en la parte gástrica, digamos, de esta unión, ¿sí? De la unión gastroesofágica. El 10 al 15% de estas hemorragias ocurren en la parte alta, obviamente, del tubo digestivo. Hasta el 90% de los casos tiene un cese espontáneo del sangrado. Y es muy raro, ¿sí? La recurrencia y que esto lleve a la muerte del paciente. Es muy raro. Pueden ser únicas estas laceraciones o múltiples, ¿sí? Depende obviamente del grado de lesión. Siempre se van a orientar paralelo al eje del estómago, se ubican siempre del lado gástrico o con mayor frecuencia en el lado gástrico, ¿sí? De esta unión gastroesofágica. Muy raro es que se extienda al esófago y lesiona generalmente la capa mucosa y submucosa. Es muy raro que esté comprometida la capa muscular y cuando ya llega, ¿sí? a la serosa o falsa serosa del esófago, ya hay una perforación y esto está descrito como el síndrome de Borja, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Con respecto a cómo se da este desgarro, está anticipado por un episodio de vómito, ¿sí? Violento o tos en exceso, como vimos. Esto produce un rápido aumento de la presión intragástrica y una distensión gástrica. Sumado a la presión intratorácica negativa, lleva a una distorsión en la actividad del cardias, ¿sí? En la actividad valvular del cardias. Produce así la laceración lineal de la unión gastroesofágica y esto nos lleva a la hemorragia. Entonces, el síndrome de Mallory-Weiss va a tener factores predisponentes como el hábito alcohólico, los desórdenes alimentarios, la ingestión crónica de AINES, ¿sí? Y que exista ya previamente una hernia hiatal. Y los factores desencadenantes, que van a ser cualquier situación que aumente la presión intraabdominal, cualquier maniobra de Valsalva, esfuerzo, vómitos, convulsiones, masaje cardíaco y también va a estar dado por el trauma abdominal. ¿Está? El cuadro clínico, obviamente el 90% va a estar presente la hematemesis, puede haber pirosis, melena, hematoquesia, dolor, mareos y según obviamente la magnitud, la cantidad de hemorragia, ya van a coexistir signos de shock, hipovolémico obviamente, hipotensión, taquicardia, en fin. Vamos a hablar de una triada, entonces, para el síndrome de Mallory-Weiss, que va a estar dado por vómitos, el alcoholismo o el episodio de ingesta copiosa de alcohol y la hematemesis. El diagnóstico obviamente va a ser clínico y lo vamos a confirmar con una endoscopía que nos va a identificar el sangrado activo o no, si hay coágulos adheridos o ya si hay tejido cicatrizal, ¿sí? Esto lo vamos a identificar en la unión gastroesofágica. Como se ve ahí, se puede apreciar en el dibujo, es una endoscopía, es una fotito, donde se ve una lesión lineal ya con tejido cicatrizal. Eso que se ve blanco es como un tejido ya de plástica y de cicatrización. Como vimos, hasta el 90% de estos episodios, de estas laceraciones, estas hemorragias, tienen un cese espontáneo en 24 a 48 horas y los desgarros en 10 días están cicatrizados. Dentro del tratamiento conservador, vamos a ofrecer al paciente antieméticos y protectores gástricos,
Si con esto no hay mejoría, vamos a hacer una descompresión del estómago, primero con prokinéticos para rápida evacuación gástrica o una sonda nasogástrica, y la restitución del volumen sanguíneo, ¿sí? Si el sangrado persiste, vamos a valernos de los métodos mini-invasivos, vamos a usar tratamientos endoscópicos. Hay varios tratamientos, depende de la disponibilidad del centro donde nos encontremos, vamos a poder hacer inyección endoscópica de adrenalina, ¿sí? Escleroterapia endoscópica, electrocoagulación o fotocoagulación con láser. Todos estos métodos intentando, obviamente, de hacer la coagulación y parar el sangrado. Si esto no responde, siguiendo con la línea mini-invasiva, vamos a tener el intervencionismo, que nos puede ofrecer una embolización de la arteria gástrica izquierda. Ahí ustedes ven cómo llega el catéter, ¿sí? Se hace una selectividad, se llega a la gástrica izquierda y se hace la embolización para parar el sangrado. Y si nada de esto responde, si no hay ninguna resolución o solución del caso, vamos a tener el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que es obviamente mucho más invasivo, pero dentro de lo que nos ofrece vamos a usar la laparoscopía en principio, siempre que el paciente esté estable. Vamos a hacer una gastrotomía alta, que es incidir la pared anterior del estómago, llegar hasta el desgarro, tratar de hacer hemostasia, ya sea por suturas o coagulación, y nuevamente cerramos la pared del estómago. El pronóstico es bastante bueno, ¿sí? Como vieron, casi el 90% cede, espontáneo, y ocurre una cicatrización como máximo a los 10 días, y es muy raro que vuelva a sangrar, digamos, o sea, la recurrencia. Estamos entonces con síndrome de Mallory-Weiss. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es perforación esofágica. Vamos a decir entonces que la perforación esofágica, por definición, es la solución de continuidad de todas las paredes del esófago. Es una entidad poco prevalente, sí, potencialmente mortal, con una presentación clínica muy variable y varias posibilidades terapéuticas. El pronóstico va a depender fundamentalmente, como dice ahí, del diagnóstico precoz que hagamos y, obviamente, de las complicaciones que ya existan, y la más común es la mediastinitis, y la más temida. Muchos factores llevan a esta perforación a tener una alta morbilidad, también una alta mortalidad que va de un 4 a un 80%. Es más común en personas de mayores a 60 años y tiene mayor incidencia en hombres. Es la más grave de las perforaciones del tubo digestivo porque evoluciona muy rápido, así que es una entidad para tener en cuenta. Es una verdadera emergencia médico-quirúrgica, ¿sí? Y un desafío a la hora del diagnóstico y del tratamiento. Dentro de la clasificación, vamos a decir que, obviamente, según la localización de esta perforación, si en el esófago torácico, cervical o abdominal, y según la etiología. La más común es la traumática, casi en un 70%. Le siguen las secundarias a patologías propias del esófago en un 20%, y el que ya nombramos, síndrome de Borja, que llega hasta un 10% y es la ruptura espontánea. Entonces, dentro de las perforaciones traumáticas, que son las más comunes, vamos a volver a clasificar en instrumentales, en donde van a estar la endoscopía, en el top 10, ¿sí? Ya sean diagnósticas o terapéuticas, ya sea por dilataciones, colocación de stent, por terapias con láser,
¿sí? Por colocación de sondas nasogástricas o sondas para las varices esofágicas, que son las Steichen-Blackmore, que están ahí. Vamos a clasificarlas también en traumatismos externos, que van a ser abiertos o cerrados, heridas de arma blanca, de arma de fuego, ¿sí? O el trauma cerrado, ya sea torácico o abdominal, depende de la localización. Vamos a tener la perforación traumática también por cuerpos extraños, que después vamos a hablar un poquito sobre esto, y por lesiones cáusticas. Por patología intrínseca del esófago, como ven ahí, por úlceras o por cáncer, ¿sí? Procesos neoplásicos, y la perforación espontánea del síndrome de Borja, que ya lo nombramos. ¿Está? Entonces, la instrumentación, la indicación de la endoscopía hoy por hoy hace que haya aumentado en la actualidad esta entidad, ¿sí? Obviamente por el aumento, como dije, de la indicación y de que cada vez hay más métodos diagnósticos y terapéuticos que nos brinda la endoscopía. Con respecto al cuadro clínico, va a estar, obviamente, dado por el grado de contaminación que ya exista y por el momento en que hicimos el diagnóstico. Puede haber contaminación en el mediastino y en la cavidad pleural, depende de la localización de la perforación, y así se va a diferenciar también la clínica. Esta mediastinitis tan temida evoluciona muy rápido a la sepsis y a la muerte si no logramos tratarlo. Entonces la clínica va a depender de la etiología, de la localización y del tiempo de evolución que ya haya transcurrido al momento que diagnostiquemos. El dolor es el síntoma más común, va a estar presente en más del 70%, es de inicio agudo y súbito, ¿sí? Y depende de la localización se van a sumar otros síntomas. En el caso de la perforación cervical se va a sumar la disfagia, la odinofagia, el enfisema subcutáneo. En la perforación torácica vamos a tener ya una más rápida evolución sistémica del paciente, así que lo vamos a tener hiperdinámico, con taquicardia, taquipnea, fiebre, leucocitosis, todo esto secundaria a la sepsis por la mediastinitis o el empiema pleural. Va a estar también el enfisema subcutáneo, el derrame pleural y, como dije, el empiema en la cronología, digamos, de la evolución. Y en las perforaciones abdominales vamos a tener ya un cuadro de abdomen agudo perforativo, ¿sí? Con defensa, reacción peritoneal, y esto va a ser dado, por supuesto, por la contaminación de la cavidad peritoneal. Ahí en el cuadro podemos ver, según la localización, de esta perforación, qué porcentaje de presentación tiene cada uno de los síntomas, o signos, mejor dicho. Ahí vemos que el dolor en las perforaciones cervicales está en un 85, en las torácicas un 86, la disnea va a estar presente en las perforaciones torácicas, los vómitos, fiebre en ambas, el enfisema es más común en la cervical, y el shock, obviamente, ya en las torácicas por la localización en el mediastino. Según lo rápido que hagamos el diagnóstico, vamos a ya tener signos infecciosos graves o no, ¿sí? Como vemos en el diagnóstico inmediato, ya va a haber un 31% de probabilidad de que haya signos infecciosos de sepsis. Si llegamos antes de las 6 horas, esto aumentó al 72%. Si llegamos antes de las 24 horas, sube a un 87%, y con el correr de los días, hasta menos de una semana, en un 94%. O sea que sí o sí evoluciona a la sepsis. Cortito les describo el síndrome de Borja, que es la perforación del esófago, obviamente en situaciones normales, que se da por un aumento brusco de la presión intraesofágica, lo que se conoce como el barotrauma. Está ocasionado por
vómitos violentos, como dice ahí, generalmente asociado otra vez a ingesta copiosas de alcohol, y la característica es que es una ruptura espontánea, ¿sí? Ocurre en el esófago inferior, y en la clínica va a estar, sí, una tríada presente, que es la tríada de Mackler, en el 50% de los casos, que se conforma de vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer vamos a arrancar según la disponibilidad de estas perforaciones con una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Mediastino ensanchado, podemos ver neumomediastino, enfisema subcutáneo, niveles hidroaéreos, como es en el caso de la foto de la derecha, donde ya se puede ver un gran nivel hidroaéreo por una gran colección. ¿Sí? Vamos a usar el tránsito esofágico con sustancia hidrosoluble, ¿sí? Para no generar más contaminación con bario, vamos a usar una sustancia hidrosoluble, y esto nos va a confirmar el diagnóstico. La tomografía nos va a llevar un poquito, o sea, nos va a ayudar a completar en frente a qué paciente nos encontramos, porque ya nos va a no solo evidenciar el diagnóstico, digamos, o evidenciar el sitio, la localización de la perforación, sino que ya nos va a mostrar el grado de compromiso de las estructuras adyacentes, llámese mediastino, cavia pleural, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar la conducta quirúrgica que tengamos que adoptar y las vías de abordaje. ¿Está? Si nosotros tenemos un paciente que, como en la fotito de abajo, ya tiene colecciones intraabdominales y se ve líquido en la cavidad pleural, en este lado izquierdo, ya tenemos que estar frente a una o toracoscopía, o toracotomía, o ingresar al mediastino. Ya la conducta es más compleja, y entonces la tomografía nos va a dar este parámetro. La endoscopía, sí o no, sí, es muy controversial el uso en las perforaciones, dado a que obviamente la mayoría de estas perforaciones ocurrieron por una endoscopía. Los que dicen que no, se respaldan en que la presión positiva, ¿sí? Acuérdense que la endoscopía va insuflando, puede agravar el daño, aumentar el diámetro del orificio de la perforación, ¿sí? Y los que dicen que sí, la utilizan ya como un método terapéutico, o sea, llámese colocación de stent o de alguna banda o de algún clip. Si hay chances de reparar el daño ya en esa endoscopía, entonces se puede utilizar. Bien, el tratamiento de esta entidad va a ser muy, muy, muy variable. Vamos a tener que tener muchas cosas en cuenta para poder llegar al tratamiento, ¿sí? La localización de esta perforación no es lo mismo el abordaje que tengamos que usar en una perforación en un esófago cervical, en un esófago torácico o abdominal, el grado de contaminación que ya exista, la condición clínica del paciente, por supuesto, y la patología esofágica de base, en el caso de que exista o no. Los objetivos, sí, de todo el tratamiento que nosotros vamos a imponer es que se estabilice el paciente, que se puedan drenar todas las colecciones existentes, con esto controlar la infección y restablecer el tránsito digestivo. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Dentro del tratamiento conservador va a estar muy, muy seleccionado en aquellas perforaciones parciales, pequeñas, en donde el paciente esté sin signos de sepsis, en donde no haya una obstrucción distal, ¿sí? Entonces hay pasaje, y cuando la lesión no sea abdominal. Así que no se va a poder hacer tratamiento conservador en las lesiones, aunque sean pequeñas,
pero que ya estén en el esófago abdominal. Este tratamiento tiene que estar sostenido por una internación en terapia intensiva, por supuesto, suspendida la ingesta oral, ¿sí? Nos vamos a valer de una nutrición parenteral y para controlar la infección, la antibiótico-terapia adecuada y dirigida. Estos pacientes tienen que estar monitoreados todo el tiempo, con mucha rigurosidad, porque ante un pequeño deterioro clínico, ¿sí? Ya va a requerir su exploración quirúrgica para una resolución. ¿Bien? El tratamiento quirúrgico, ¿sí? Va a estar dado, por supuesto, según la localización. El abordaje que vamos a elegir pueden ser una cervicotomía, una toracoscopía o toracotomía, depende de la estabilidad que tenga hemodinámicamente el paciente, ¿sí? Una laparoscopía o una laparotomía. Dentro de las opciones que tenemos, las principales van a ser los drenajes. Tenemos que drenar todas las colecciones que podamos tener en ese momento presente, más allá de reparar la perforación, de si la dejamos dirigida o no. El drenaje es lo primordial, porque lo que va a llevar a la mala evolución y a la evolución trágica del paciente es la infección y la sepsis, como vimos, la mediastinitis o el empidema pleural. Y después sí, vamos a ver qué hacemos con ese orificio, si vamos a ofrecerle una reparación primaria, ¿sí? El cierre primario es exitoso en el 80% de los casos, siempre y cuando estemos en las primeras 24 horas, y es fundamental remover todos los tejidos desvitalizados. Podemos ofrecer una exclusión esofágica, en donde vamos a hacer un esofagostoma cervical con una gastrostomía para descompresión y una yeyunostomía para alimentación. Podemos hacer también una resección con exclusión del sitio de la perforación, con o sin una reconstrucción en ese mismo tiempo. Podemos dejar la reconstrucción del tránsito para un segundo tiempo y solamente lograr el drenaje de todas las colecciones y dirigir la fístula, dirigir esa perforación. Entonces, si tenemos la sospecha clínica de una perforación esofágica, vamos a arrancar, por supuesto, con una radiografía de tórax, vamos a pasar al esofagograma y la tomografía para que nos ayude a ver el grado de compromiso que haya de esta perforación. Si tenemos una perforación contenida, vamos a poder incluir a estos pacientes en el tratamiento médico, acuérdense, siempre y cuando no sea una lesión abdominal. Y si tenemos una perforación libre y está localizada en el esófago cervical, es la cervicotomía con drenaje. Si está ubicada en el esófago torácico, vamos a tener, depende de las condiciones del paciente y la condición del territorio, ¿sí? La condición de los tejidos por el tiempo de evolución. Si hay buenas condiciones, podemos ofrecer un cierre simple, como vimos, si estamos dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Y si ya hay malas condiciones, vamos a tratar de hacer drenar todas las colecciones posibles, resecar ese sitio de perforación o no, hacer la exclusión y dirigir esa perforación, dirigir la fístula. Y en el caso de que haya alguna patología neoplásica, podemos hacer la resección y vamos a ver si hacemos o no la reparación según el tiempo de evolución que haya tenido la presentación y el diagnóstico haya sido precoz o no. Una diapositiva aparte para el manejo del cuerpo extraño, ¿sí? Como dijimos, representan el 10% de las perforaciones esofágicas, ¿sí? Ocurren tanto en niños como en adultos, generalmente en las estrecheces anatómicas del esófago. La mayoría va a ocurrir en el esófago cervical y estos cuerpos extraños pueden ser de muchísimos tipos. Van a ver que
pueden ser huesos, espinas de todo tipo, prótesis, alfileres, monedas, vidrio. Van a tener un arsenal de cuerpos extraños que pueden estar en el esófago. Y hay una variedad especialmente que vemos mucho en el hospital, ¿sí? Que son los presidiarios, los presos, que por salir un ratito tragan. Y bueno, acá la realidad supera la ficción. Hemos visto tenedores, bombillas, alambres, y por qué no un cepillo de diente, ¿sí? Así que es muy variada la característica del cuerpo extraño que puedan ingerir. Una radiografía de tórax nos va a ayudar, como ya vimos, en el diagnóstico, va a depender en realidad de que si estemos sabiendo que el origen, digamos, de este cuerpo extraño, si es metálico, si no es metálico. Podemos usarla, pero tiene muy alta la tasa de falsos negativos, llega hasta el 87%, pero sí, en estos casos que ya son evidentes, obviamente que ya nos va a ayudar para el diagnóstico. Y cuando vemos o sabemos ya el origen, ¿sí?, del cuerpo extraño, que sea con filo, sea punzante, vamos a usar un estudio un poco más complejo, ¿sí?, como la tomografía, que nos va a determinar, como dice ahí, en un 90% el tipo, la forma, la localización de este cuerpo extraño, pero algo muy valioso es que nos va a ayudar a ver cómo están los tejidos en el lugar. O sea, si ya hay algún tipo de compromiso, si ya hay colecciones, ¿sí?, si ya ocurrió la perforación, ¿sí?, acuérdense que hablamos recién, para poder hacer un diagnóstico precoz y no llegar a la mediastinitis y a la sepsis del paciente por un cuerpo extraño. Se ve entonces una cuchara, ahí en la primera fotito a la derecha, vemos una pila de esas redonditas, y hacia abajo vemos un hueso, primero en la radiografía de tórax y después la tomografía, en un corte axial y en un corte coronal. Se puede ver el cuerpo extraño y alrededor se puede ver aire, ¿sí?, que eso ya habla ya de una perforación, lastimosamente, y si aprecian hacia alrededor de las burbujitas, se puede ver líquido. El 80% de la ingesta, ¿sí?, de estos cuerpos extraños no requiere intervención, quiere decir que logran pasar, logran vencer las diferentes válvulas del tubo digestivo y así ser eliminado. El 10 al 20% va a requerir una endoscopía para su extracción, y 1% va a requerir intervención quirúrgica por ya la existencia de una perforación esofágica. Dentro de las endoscopías, ¿sí?, vamos a tener la endoscopía de emergencia, que la tenemos que hacer sí o sí dentro de las primeras 2 horas, o por lo menos dentro de las primeras 6 horas. La endoscopía de urgencia, que la podemos hacer dentro de las 24 horas, primeras 24 horas. Y las endoscopías que no sean una urgencia, las podemos realizar dentro de las 72 horas. Y esto de emergencia, urgencia y no urgencia va a estar dado por el elemento, ¿sí?, que sea, digamos, el cuerpo extraño, y la localización. Si tenemos un cuerpo extraño que está impactado en esófago y que el paciente no puede tragar, que tiene cialorrea, formación de lagos, y eso tiene muy alto riesgo de broncoaspiración, vamos a tener que hacer la vea de emergencia, ¿sí?, para intentar sacar. O que sean objetos como pilas, imanes, con objetos con punzantes o con filo,
que tienen un alto riesgo de perforación, más del 35%. Todos estos objetos nos van a llevar a una videoendoscopía de emergencia. Una videoendoscopía de urgencia, ¿sí?, en donde tenemos las primeras 24 horas para hacerlo, vamos a usar cuando vemos que la impactación es incompleta, o sea que el paciente traga, son objetos que sean no punzantes, ¿sí? Y básicamente la hacemos en las primeras 24 horas por el riesgo de complicación, ¿sí? Porque por decúbito estos objetos también pueden llevar a la perforación. Y cuanto más tiempo pase, la resolución por vía endoscópica es más complicado, ¿sí? Porque el objeto hace un proceso plástico en la pared, genera fibrina por irritación y demás. Entonces, lo hacemos dentro de las primeras 24 horas. Y cuando el objeto es romo, es mayor a 2,5 centímetros, como dice ahí, que no pueda regurgitarse y quedar impactada, digamos, en la vía aérea, que sería lo más temido, por eso mayor a 2,5, y el paciente esté asintomático, podemos hacer una endoscopía programada, por decirlo de una forma, no urgente, dentro de las primeras 72 horas, si no hay progreso de este objeto a través del tubo digestivo. Si queda impactado, digamos, el objeto en el esófago. Entonces, como algoritmo, podemos decir que ante la presencia de un cuerpo extraño en esófago, que no tenga signos de complicación, ¿sí?, pero que sea un objeto punzante, imanes o pilas, hacemos la radiografía, por supuesto vemos ahí y diagnosticamos la característica del cuerpo extraño, vamos a tener que hacer una endoscopía de emergencia. Si no hay signos de complicación, pero los objetos son romos, como vimos, que no tengan riesgo por sí mismos, y el paciente logre tragar, ¿sí?, que esté con una impactación incompleta, digamos, en el bloqueo del pasaje del esófago, vamos a hacer una endoscopía de urgencia. Y si no puede tragar, hay cialorrea, lagos, broncoaspiración o riesgo de broncoaspiración, tenemos que hacer una endoscopía de emergencia, ¿sí?, en las primeras 2 horas, que es lo ideal. Y si hay un cuerpo extraño pero sin signos de complicación en el paciente, vamos a poder hacer la tomografía y ahí ya vamos a tener que ver si va a cirugía o no por, obviamente, ya el grado de compromiso del esófago, de las paredes y de las estructuras adyacentes. Entonces, como conclusión de esta entidad de perforación esofágica, ¿sí?, a pesar de todo el progreso en cuanto a técnicas, en cuanto a procedimientos, sigue siendo una entidad muy temida por su alta y mortalidad. Necesita y requiere un buen soporte clínico y va a estar dada por muchas causas, ¿sí? Vimos que la etiología es variable, ¿sí? Va a ser muy distinta el manejo en cuanto a la localización, la ubicación de esta perforación, y obviamente si se trata de un esófago sano o enfermo, el manejo va a ser distinto. Así que siempre el diagnóstico y tratamiento precoz va a ser el mejor, digamos, factor pronóstico para el paciente. Ahí les dejo la bibliografía de todos estos temas. Así que escucho sus preguntas. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Le habla Felipe González. Mire, Hola, yo le quería hacer una consulta con respecto a los divertículos, digamos. Ajá. Lo que me queda como duda es, ¿los divertículos también aumentan el riesgo de perforación esofágica o no? Porque ese tema como... Exactamente. Ah. El divertículo por sí mismo, cuando va aumentando de tamaño, ¿sí?,
y va coleccionando continuamente alimentos, genera, por fricción y demás, el riesgo de perforación de ese saco diverticular. Porque acordate que no todos van a tener la pared completa, ¿sí? Algunos solamente van a estar compuestos de mucosa y submucosa, y bueno, y esos tienen mucho más alto riesgo de perforarse. No sé si quedó Doctora, muchas claro hasta ahí. gracias. Ok, Sí, súper claro. súper. Doctora, buen día, le habla Belén Buen Niño. día. Le Hola, quería hacer Belu. una consulta. ¿La diverticulotomía con miotomía para qué era considerado? La diverticulotomía, ¿sí? Sí. Es cuando vamos a hacer vamos a hacer en realidad el tratamiento está basado en la miotomía, ¿sí? Para que les pongo, a ver si les puedo ofrecer el power para que se guíen, igual después les voy a pasar. A ver si les puedo compartir acá, entonces le va quedando. Ahí. No sé si se ve. Sí, ahí se Para ve. que tengan en cuenta, va a estar dado según el tamaño, ¿sí? La miotomía del músculo, ¿sí? Que esté inferior, para poder relajar y así hacer un buen pasaje, ¿sí? Sí. Cuando son lesiones un poquito más grandes, vamos a hacer la diverticulopexia, que es como fijar ese divertículo cerrándolo por medio de una sutura y no tener que resecar, ¿sí? Siempre con la miotomía, y la diverticulotomía, que dice ahí, más miotomía es cuando... Diverticulotomía es porque incidimos en el divertículo, pero no lo extraemos en su totalidad, ¿sí? No sé si se entiende, diverticulotomía versus diverticulectomía. Sí, ahí entendí. Una Gracias. es más radical y la otra hace como una resección parcial del divertículo. Depende lo que... Uno, depende el tamaño. Dos, depende el tiempo que tengamos para hacer la cirugía, que va a ser determinado por el tipo de paciente. Acuérdense que estos pacientes generalmente son personas mayores, ¿sí? Que van a tener sumado comorbilidades, así que hacer una diverticulotomía es más sencillo que hacer una diverticulectomía. Un trabalenguas. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenos días, doctora. Espíndola Leonardo le habla. Hola, ¿cómo estás? Sí, Una decime. una consulta. Luego de la Sí. diverticulectomía, ¿suelen quedar algún tipo de alteración motriz en lo que es el esófago? Y segundo, con respecto a los cuerpos extraños, una vez que se Sí. extrae el cuerpo extraño, ¿suele quedar con un plan antibiótico o solamente se puede ir simplemente el paciente? Con respecto entonces a los divertículos, me preguntaste si quedan con alguna alteración. ¿Eso me preguntaste? Sí, Si así quedan es. con una alteración. Después de la resolución, si hubo un cierre digamos, de la diverticulectomía y no hubo ningún tipo cicatrizal ni ningún proceso infeccioso, ¿sí? Si fue programada la cirugía, por decirte, no debería quedar ninguna alteración, ¿sí? Diferente si el divertículo fue por tracción, en donde ya generó un proceso plástico con adenopatías, como vimos, ¿sí? Cuando ya hay, o un proceso neoplásico, pueden quedar con trastornos, incluso en la dilución, a pesar de que se haga la resección del divertículo. Sí. Y con respecto a los cuerpos extraños, si el diagnóstico está hecho recientemente, o sea, el paciente viene a la guardia diciendo, me tragué una pila, me tragué un hueso, en fin, y tenemos minutos y estamos dentro de las 2 horas, probablemente no requiera antibiótico-terapia porque a lo sumo va a haber un
una impactación del cuerpo extraño en la parte más alta, ¿sí? Y no va a haber tanto riesgo o prácticamente nada del riesgo de perforación y demás. Siempre va a estar asociado a que si el objeto es punzante, con filo o romo. Ok, O sea, todas esas cosas vas a sumar para decir, ah, listo, acá tengo riesgo de perforación o no tengo riesgo de perforación. Entonces ahí lo cubro al paciente con antibióticos a pesar de que sé que lo puedo sacar al objeto o no. bien. Muchas gracias, doctora. No, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual después les paso la clase a quizás alguno de los chicos de mi comisión y después pueden pasarse. O no sé, Diego, cómo hacen con las clases. Sí, doctora, en todo caso con la doctora Mareco. Bueno, Ella lo suba al aula. Igualmente eso la para que lo clase, suba. sí, igualmente Sí. la clase se está grabando, así que Buenísimo. la doctora Mareco va a resolver qué hacer con el video. Está perfecto. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta.